Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Ya lo ven? Aquí estamos de nuevo. Bueno, celebro que nos acompañen a partir de ahora y hasta dentro de un ratito, porque el programa ya saben que dura 1 hora y media. Hoy tenemos, les cuento, hoy tenemos para empezar una entrevista con un hombre que es todo un show. Él es todo un show, él es Ángel Garó, una persona indefinible. Ya verán ustedes lo que nos cuenta. Después, con el cineasta Eloy de la Iglesia, la estanquera de Vallecas, el diputado, el Pico 1, el Pico 2, que tiene cosas muy, muy interesantes que contarnos. Hablarnos, entre otras cosas, de ese libro que publicará inminentemente, que es El agujero negro. Y nuestro debate, ¡uy, qué debate hoy! Lo de los hijos, ¿recuerdan? ¿Tienen hijos? ¿No tienen hijos? Es igual, porque les va a interesar igual. El tema va de hijos, cuántos y cuándo. Todo eso lo hablamos después. Pero bueno, que yo les veo súper bien aquí preparados. Pues empezamos tal cual. Nuestro primer personaje no es ni un ligón, ni una maruja, ni un machista. Sin embargo, todos estos personajes van con él a todas partes. Accidentalmente estudió diseño, pero su sonrisa cautivadora y pícara le llevó al arte dramático. Llegó joven a los escenarios y triunfó. El ojo clínico de un tal Chicho lo popularizó y desde entonces no ha dejado de triunfar. Viéndole con esa carita tan simpática y graciosa, una se atrevería a afirmar que es el hijo y el nieto que muchas mujeres quisieran tener. Y es que los hay con Ángel. Con ustedes esta noche, Ángel Garó. Me estabas poniendo nerviosa porque veía que me estabas mirando y digo, madre mía. Perdón, te voy a tratar de usted, le voy a tratar de usted. No, por favor, de tú. Ya empecé mal. Porra, no. Tú. Bueno, a ver, ¿cómo definiría la cosa esa que usted hace? ¿Qué tú haces? ¿Qué yo hago? Pues no sé, yo creo que lo que hago es interpretar en clave de humor y hacer que la gente se olvide de los problemas, pero pensando en ellos, ¿no? Creo. Yo intento que el público saque siempre conclusiones del momento en el que se ríe. Pero yo intento sobre todo que la gente ría y se divierta. Básicamente. Básicamente. Además, lo tuyo, bien demostrado tienes, que es ser un actor, ¿no? Pero, ¿cómo crees tú que te ve la gente? ¿Como un humorista? ¿Como un actor? ¿Cómo qué? Pues a mí me hace mucha gracia que me digas esto, porque la verdad es una lucha mía personal. Ya. Yo creo que la forma mía de hacer, ¿no?, quizás se adapta a muchos pensamientos, ¿no?, y a muchos juicios diferentes. Y cada uno se queda y saca de ahí pues lo que más le interesa, ¿no? Hay gente que piensa que soy un humorista, hay gente que piensa que soy un gracioso, hay gente que piensa que soy un actor. Y entonces yo creo que hay dentro de mi trabajo un código de lenguaje que entra dentro de muchos tipos de pensamiento y de juicios, ¿no? Yo creo que es eso. Y cada uno se queda con la parte que más le interesa, ¿no? ¿Lo tuyo es un humor inteligente para gente con sentido del humor? Yo creo que es precisamente mi tipo de humor o mi forma de trabajar el humor es precisamente para gente que tiene sentido del humor. Y esto no quiere decir que sea inteligente o no. Yo creo que el sentido del humor se adquiere cuanto más vivencias tienes y más grandes abres los ojos para ver la vida. De ahí sacas más risa y más sentido del humor. Pero no es mi tipo de humor, un humor solo para inteligentes, porque parece que es como sectario, y no es sectario, llega a muchos hogares y a mucha gente muy diversa, ¿no? ¿Y de dónde sacas tú el material para fabricarte tus espectáculos? Pues de la calle, fundamentalmente. Yo he intentado ser siempre un gran observador, y de la calle y de las familias que me rodean y del aire mismo saco a la gente, ¿no? Son personajes reales con las que la gente se relaciona muy directamente. Y yo creo que de alguna forma ese es el éxito de los personajes que yo interpreto y con los que escribo, ¿no?, y de los que escribo. Tú eres además un hombre muy joven, entonces tú te lo guisas, tú te lo comes. Como eso de hay un refrán en mi tele que dice, se lo guisa, se lo come como Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Es una cosa muy andaluza, pero ahora viene el caso, ¿no? Pero claro, pero entonces eso tiene mucho mérito, porque ¿cuál es tu punto de referencia? Tú eres tu director. Sí. Entonces, ¿a ti quién te dice lo que está de más, lo que está de menos? ¿Cómo lo ves eso? Eso es muy difícil.
Bueno, porque en este caso el compromiso es solo mío, fundamentalmente mío, pero yo intento aprender siempre, ¿eh? Mi trabajo no solo consiste en salir al escenario o en escribir un guión o en interpretar tal o cual papel, es que yo estudio todos los días y casi todo el tiempo y siempre pues recurro a personas que merecen mucha confianza y que saben verme con un ojo crítico interesante. O sea que aunque yo sea mi director, sí tengo asesores que dirigen de alguna forma mi carrera de una forma global, ¿no? Puedo nombrar ahora a Cristina Rota, que es mi profesora de teatro, de arte dramático y gran colaboradora mía, a la que le agradezco mucho porque también le debo mucho en ese sentido, ¿no? Sobre todo por eso de aprender, que es algo que me encanta aprender, seguir aprendiendo. Es básico, ¿no? Y Además. básico, además. No, es que te voy a hacer una pregunta, te la voy a hacer cantando. Sí, venga. Dice, para hacer bien el humor hay que ser del sur. No, ¿Sí o no? Pero no. No. No, hombre, aquí en Barcelona, por ejemplo, en Cataluña, hay gente con mucho sentido del humor y grandes humoristas y grandes actores, ¿no? Que trabajan en el humor. Y en todas partes de España yo creo que hay buena gente que hace buen humor. Pero quizás eso de que Esa gracia, tiene, sí, esa algo chispa. especial, ¿no? Una chispa, algo especial, pudiera ser, ¿no? Pero yo creo que es que en España hay gente que tiene mucho sentido del humor y que trabaja muy bien el humor, ¿eh? Globalmente. ¿Y cómo era Ángel Garó de pequeñito? A ver, ¿era un niño de esos Pues ya graciosito que se hacía el gracioso? Mi madre dice que era una monería. Sí. Dice mi madre, claro. ¿O eras de esos que hacía vocecitas, muecas y la mamá, niño, no hagas eso? No, pues no, ya es que yo con 2 años parece ser empecé a leer, ¿no? Con 3 ya empezaba a recitar ¿Con 2 poemas. ya? Sí, una cosa como monstruosa, que yo me imagino y no me gusta nada, pero era así, creo. Y ya aprendí a leer muy pronto y pasaban las vecinas, cosas, anécdotas que me cuentan, ¿no? Pasaban las vecinas por la puerta de mi casa y yo leyendo allí el periódico en voz alta y decía a la vecina, dice, qué gracia, tienes un niño. Que enteramente parece que estás leyendo. Y es que estaba leyendo. Claro, y es que yo. estabas leyendo. Claro, que no sé si lo han cogido. O sea, que es monstruoso, pero yo creo que es que de pequeño yo fui precoz. Un bichito. Un bichito, sí, Un un bichito. bichito. Sí, un bichito. Y entonces, de repente, esto de ser artista, ¿cómo encontraste el apoyo necesario? Porque Pues, esto es arriesgado, ¿no? sí. Decir, bueno, me lanzo a... Siempre me gustó todo lo vinculado con el arte, ¿no? Pintar, dibujar, la música también. Y sobre todo el teatro. Entonces yo me di cuenta de que los profesores en el colegio ya empezaban a cogerme y a escribir papeles para mí, para los fines de curso, ¿no? Y al final, en los fines de curso hacía cha-ta-ta-chan y duraban los espectáculos como 24 horas. Y se iban yendo las familias conforme los niños iban saliendo de los cursos, ¿sabes? Pero a mí siempre me esperaban al final y yo creo que esto me hizo entender que mi trabajo podría ser el de interpretar. Que ya estabas encaminado Sí. hacia el mundo del estrellato, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, del teatro no, pero sí de la interpretación. No, pero te ha ido muy bien y además eres una persona muy, muy bien considerada, ¿no? Tienes un público y, digo, se considera este Ángel Garó, tímido y sincero, acabamos de tienes un público y tal, y odia que se digan cosas que no responden a la realidad. Yo te dejo ahora que aproveches y que desmientas aquí lo que se ha dicho de ti no es cierto, como por ejemplo que tenías un pique con Chicho Ibáñez Serrador. 1, 2, 3, responde otra vez. Que yo tengo ahora que decir que me das una oportunidad. No, para aprovechar, para decir cosas que han dicho de Y mí, pues aprovecho. mira, pues sí, francamente. No sé, la gente siempre dice cosas de ti, ¿no? Y hay que asumirlas porque uno también tiene la parte positiva de que hay otros muchos que piensan muy bien de ti. Entonces, pero en el caso de que me comentas de Chicho Ibáñez Serrador, pues yo es que me olí desde el principio que esto tenía que ser algo como una constante en mi vida. Y entonces, yo desde el principio luché contra eso. Y quizás alguna vez, de alguna forma, se malinterpretó o yo mal expliqué, ¿no? Cuál era mi opinión de aquel trabajo que hice con él. Pero yo jamás discutí con Chicho Ibáñez Serrador, ni yo tuve ninguna discusión ni nada. Y es más, te voy a contar cómo me enteré. Yo estaba haciendo arroz con leche en la cocina de mi casa. Después de unos 7 meses de terminar en el 1, 2, 3, estaba en la cocina y entonces tenía la televisión puesta haciendo arroz con leche, que Sí, recuerdo que fue sí. con su limón y todas esas cositas. La canelita. Y la canelita y la leche y el azúcar. Y entonces yo estaba haciendo así y de pronto digo, mira la revista esta, una revista que salió, y de pronto, última noticia, Chicho Ibáñez Serrador dice que no se le echa de menos en el 1, 2, 3 y hacer el arroz. Y el arroz con El leche. arroz, cogí el arroz, cogí el cucharón, llamé por teléfono a mi madre, no era el teléfono, cogí ya por fin el teléfono y dije, pero ¿cómo puede ser esto?
¿Cómo puede ser esto, no? Y después me aplacaron y me dijeron, pero esto es normal, hombre, date cuenta que tuviste mucho éxito, que Chicho también es una persona muy exitosa, que tú no te has hecho muchas fotos con él abrazado. Digo, ay, tenía que haberme hecho fotos con él abrazado. Ay, y con la calabaza en medio. Pero yo dije, qué fallo, ¿no? Yo que pensaba que trabajando bien y respetando mucho a todo el personal del programa era bastante. Pero bueno, yo aquello no, ya al final le resté importancia porque son gajes del oficio. Bueno, ¿qué es, Ángel, qué es lo que se perdona menos en el mundo del espectáculo? ¿O lo que provoca más envidias? ¿Ser bueno o ser joven y hermoso como tú? Madre mía, lo que me ha dicho. Lo que me ha entrado de pronto. Por la parte de que me... Bueno. Por esa. No, mira, yo te digo que lo que tú dices es un halago tremendo. Yo te agradezco mucho que me lo digas, pero yo creo que lo que de verdad causa envidia, evidentemente, no es ser como yo ni parecido a mí, ¿eh? Yo no tengo por qué inspirar esas cosas. No tengo motivos para inspirar esas cosas. Entonces, no tosas. No, si es que se me había puesto una cosa. No, pero lo que sí está claro es que quizás lo que causa envidia es la prepotencia de la gente. Y ser prepotente cuando se hacen las cosas bien. Entonces, lo mismo que tú has dicho, pero un poco hilado, ¿no? Yo creo que el salirse del plato siempre cuesta, y eso siempre hay detractores y hay gente que apoya esas cosas nuevas. No creo que los que no me quieran a mí sea por cuestión de ningún tipo de envidia, sino porque a mí me ha tocado el rol quizás de innovar de alguna forma, aunque sea pequeña, en este terreno del mundo del espectáculo, y eso tiene un costo. Y hay gente que me idolatra y me dice que soy un genio, y hay gente que dice, mira, hombre, Entonces, ni una cosa ni otra. Yo creo que hay que en una balanza sopesar, y yo creo que siempre lo que sienta mal es la diferencia. Esa es mi opinión. Bueno, tú tengo entendido que eres una persona coqueta, una persona que te gusta cuidar tu imagen. A ver, ¿cuánto rato pasas al día embelleciéndote? Uy, no paso mucho tiempo. ¿No te estás lavándome, sí. Ah, eso me gusta, que seas pulcro. Sí, soy muy pulcro. Eso es importante. Y mucho, porque después, bueno, que, claro, nada, que queda mal. Que sí. Entonces, que yo me ducho mucho, mucho más que estar peinándome, porque ya le he cogido el truco al peinado, ¿sabes? Ya y ya está. Ya tiene... Pero sí me gusta dar una imagen grata, ¿no? Porque también me gusta recibir una imagen grata de los demás. O sea, que yo estoy encantado ahora mismo contigo. ¿Y lo de vestir siempre de negro? ¿No te has dado cuenta de lo que te he dicho? No, perdona. No, que me quería decir gracias, me estás tirando piropo y te digo uno y no te das cuenta. Pero yo no te los tiro para que tú me tires, yo te los tiro porque te lo digo sinceramente. Pero es que no me he enterado, no que me te he dicho, todo el mundo se ha enterado. A ver, ¿qué? Y tú no. ¿Qué? Que digo yo que a mí me encanta que me des una cosa también y que tú me lo... Ya se me ha olvidado. De lo que... Bueno. Que está muy guapa, vaya. Que que gracias, hombre. Yo por eso bueno, también intento estar bien, porque me gusta que... Pues gracias. Y además tú decías que cuando te preguntaban por las mujeres decías, a mí que sepa coser y cantar. Ah, sí, que tú lo leíste aquello. Claro. Ay, yo no. Porque es que además yo coso y canto muy bien, fíjate. Yo digo, bueno, pues entonces voy a saber la dirección de este chico a ver si le interesa. ¿Sabes coser y cantar? Pero de verdad que sí. Pero es que aquello, es que eso se puede malinterpretar, porque yo sé cocinar, yo sé limpiar, yo soy un hombre también de mi casa, o sea que yo eso de necesito una mujer Pues que sepa coser y cantar, porque quizás es que como yo sé hacer todo lo demás también, pues cosas que me se da un poco peor, me se da, date cuenta, me se da. Que lo he dicho con cécidas. Que se me da bien, pues digo yo, pues con que cante y esté en mi casa haciéndome feliz, pues yo creo que es suficiente. Qué bien. Pero no para que me esté todo el rato haciendo cosas, hombre. Ni que yo quisiera que vamos. Bueno, pensaba yo. Ajá. No, decía que lo de ir de negro, ¿por qué? Ah, pues el ir de negro... Una pregunta tópica, lo siento, pero... No, pues yo te voy a dar una larga explicación. Bueno. Yo voy de negro porque... No, porque a mí me enseñaron que el oficio de interpretar, el ser actor, teníamos que saber actuar todas las cosas, manipular objetos que no existían, ir vestidos de cosas de las que no ibas vestido. Y a mí yo dije a mí mismo, pero bueno, qué bonito sería, ¿no? Que la gente imaginara perfectamente cómo vas vestido y que tú tuvieras que trabajar el rol del personaje sin necesidad de ningún aditivo. Es más complicado. Es más complicado también. Entonces fue un esfuerzo que yo me impuse y que intento diariamente conseguir. Y por otra parte, pues me encanta de que la gente después me diga al salir, oye, qué bata de cola llevabas en la... Ay, leche, si no ibas vestido de nada, que te has quedado conmigo. ¿Sabes? Pero la gente te lo dice, ¿eh?
y te ve vestido de chica, o te ve vestido de... Fantástico. Y es muy bonito, ¿no? Y al final la gente, pero es curioso, viene y te lo dice. A mí cuando salías con la bata de cola, bueno, no sale, bueno, cuando salías con la cazadora, o no, es que no, si no te has cambiado, eso es muy bonito. Y eso es lo que he intentado yo cultivar. Pero esto no quiere decir que yo toda la vida vaya haciendo del señor de negro, ¿no? Como el hombre de la mano al pecho, ¿no? Simplemente es lo que yo utilizo para hacer mis espectáculos unipersonales, ¿no? ¿Y tus espectáculos qué pasa? Porque en estos momentos él está en Barcelona, en la sala Autosuits, haciendo su En-Off. En-Off, su nuevo espectáculo. ¿Y por qué siempre vienes a Autosuits para estrenar tus espectáculos? ¿Hay algún motivo? Sí, pues vengo a Autosuits porque el otro espectáculo, Personas Humanas, se estrenó también aquí. Porque el recuerdo de esta sala para mí es casi emblemático. Es una sala donde caben muy poquitas personas y muy íntima. Entonces, por aquello de que me gusta aprender, cuando yo escribo un guión, me gusta probarlo antes, delante de gente que me merece confianza, que son muy amigos, ¿no? Y por si me equivoco, pues de alguna forma yo creo que de esas equivocaciones después voy a crecer mucho más. Entonces me he permitido el lujo de escoger esta sala, preciosa, por cierto, para estrenar siempre mi trabajo, mi autoría, ¿eh? Porque, como bien sabes, todo me lo escribo yo, como lo del palomo que decíamos antes. Sí. Entonces, no sé, es emblemática. Y yo siempre digo una frase ya casi hecha, que es como mi cámara de operaciones, ¿no? Porque la gente recibe casi espontáneamente el trabajo nuevo de una forma como que aquí te dan eso que daba la reválida, ¿no? No había una cosa que decía reválida o algo así. Eso ya te valía ya para todo, para todo, ¿no? Ya estabas y aprobado. como ya me pasó una vez, pues he querido probar con Ángel Garó En-Off con este nuevo espectáculo. Nosotros encantados. Y yo encantada de tenerte aquí. Y esto se ha acabado ya. ¿Qué te parece? ¿Visto y no visto? Me da como pena, sí. Y yo lucho, como decía Kiko Veneno, y después siempre me ducho, que creo que es un poco tu lema. Pues eso. Bueno, Ángel, que vaya todo muy bien y adelante, que este hombre con lo que lleva nada más ha hecho que empezar porque le queda toda la vida por delante. Muchas gracias. Hasta pronto. O sea, siempre. Vengo para aquí deprisa para informarles de lo que tenemos a continuación, cuando son, mucha atención, las 10:25 en punto. ¿Qué les parece? Bueno, ¿recuerdan que les he dicho al principio? Que nos vamos hoy a comentar en nuestro debate el tema de los hijos. Bueno, pues hemos pensado que esas encuestas que hacemos nosotros recorriendo los pueblos de España, que siempre están relacionadas directísimamente con el tema del debate, la hemos hecho en un pueblo que se llama Dos Hermanas. Y la pregunta que les hemos hecho a los habitantes de allí era, relacionada con los hermanos, claro, que era cuántos hermanos, son, y cuántos les gustaría ser. A ver qué nos cuentan. Para los que tengan objeción a los métodos de anticoncepción, tenemos previsto un especial que no afectará su castidad. Somos 8 hermanos, 4 hembras y 4 varones. Ella es hermana mía. Yo creo que el número ideal serían 4. 2 hermanos y 2 hermanas. O sea, somos 3. Y de hijos tengo 2 hijas, nada más. Para mí está bien, mis 3 hermanas. Pues yo, la verdad, si hubiera venido un hermano mayor, no sé, a lo mejor por el típico de decir, tengo un hermano mayor que me protege, pero vaya, nosotros somos 2 niñas y yo estoy muy contenta. Además, más niños. Yo tengo 5 hermanos y bueno, estoy muy contenta con todo. El número ideal, bueno, yo pienso que hoy en día sobre unos 2, unos 3. 7 hermanos. Y muy bien. Somos 8. Claro, eran demasiados, en los años 50 eran demasiados, porque era una casa pequeña y no cabíamos todos, y nos tuvimos que ir al extranjero. Bueno, hermanos somos 4. El número ideal sería cuanto más mejor. Lo que pasa es que la crisis no nos deja. Vamos, para pasarlo bien, la mitad hembra y la mitad macho, como decimos aquí. Somos 4 y me gustaría 2 o 3, nada más. No me gustan tanto, hermano. El número ideal mío ahora mismo son 2, vamos, para tener yo. Yo tengo 10 hermanos. Pues mira, somos 3, yo y 2 mujeres, y a mí me ha ido bien. El número ideal, pues no sé, yo pienso que depende de las circunstancias. Éramos 3 y quedamos 2. Y 3 veo muy bien que están, 3 hermanos. Tengo 4 y los que tengo.
Nosotros 8 y estoy contentísima. Tengo un hermano, pero creo que habría que tener más. Hermano tengo 4 y el número ideal son 2 porque además que no tiene muchos problemas de dinero, pues 2 te puedes pasar bien con 2. Puedes jugar uno con otro y todo eso. De hermano 8. Yo me hace llamar. 9 hermanos. El número ideal, a mí, yo estoy muy contenta que seamos 9. A mí me hubiera gustado tener más, lo que pasa es que no se puede. Nosotros somos 2 hermanas y me gustaría haber sido 3, 4. Pues yo tengo 4 hermanos y somos 2 niñas y 2 niños. Yo hago la segunda y vamos, pienso que se deben de tener hermanos, como mínimo uno más. Increíble, ¿no? Porque yo no sé qué pensar, porque es que no tengo ningún hermano. Encuesta, qué precioso, Marisol, qué bonito. ¡Hombre! Hablando de 4, de 8 hermanos, de familias numerosas, en 2 hermanas, cerca del palacete de mi Señor tía Ágata. Tito, ¿cómo está Marisol, usted? ¿Cómo qué le placer añoré? volver ¿Cómo a le reencontrarla. Gracias por esas rosas tan hermosas que me ¿Recibió mandó. usted las flores? Sí. Bueno, Me yo emocioné y es que todo. de verdad estaba tan emocionado que incluso le voy a enviar una cinta con los bravos y los aplausos grabados porque estaban presentes papá, mamá, incluso invitamos al servicio, estaba Romualda, la cocinera, Fíjate. estaba Damián, el valet de chambre. Uy, se están pasando ustedes no, ya, no, Eso es demasiada familiaridad, no, yo le voy a explicar por qué. Dijimos al servicio, hoy vais a aprender buenas maneras. Y los pusimos frente al televisor. Bueno, no sabe usted cómo aplaudieron, qué bien se lo pasaron. Lástima que... Bueno, el chico aquel, Carlos Fera, que comía canapés sin mucho estilo. Pero bueno, yo creo que era un toque simpático, agradable, bonito, como esa forma de empezar la entrevista con este chico Ángel Garro, que tiene cara de buen chico, ¿no? Sí, muy majo, ¿no? Muy simpático. Sí, tiene como cara de chico de primera comunión. Ay, por favor, Sí, pero... que no ha roto nunca un plato. Bien, esto, pues, y luego la encuesta con 2 hermanas. ¿De qué va hoy el tema de esto de...? ¿No está el caso usted? O sea, ¿no ha estado pendiente de la presentación? No, No, yo he llegado Estaba por aquí... con esto de Ángel Garó, exactamente. Creo que va con respecto a cuándo tener hijos y cuántos. Hijos, va, la cosa va sobre hijos. ¿Cuántos? ¿Cuándo? ¿Cómo no? Pero ¿cuántos y cuándos sí? Ajá. No sé. ¿Usted tiene hijos, doña Marisol? Perdone que le Yo haga no tengo una pregunta. hijos y además no tengo hermanos, fíjese usted. Y yo creo que ¡Es usted... hija única! ¿Como usted? No, yo no. Ah, pues tenía toda la pinta de Yo soy serlo. hijo único en cuanto a herencia de los Diagonal por parte de madre. ¡Ah, qué Pero tengo interesante! ¡Qué interesante! Claro. Pero tengo 2 hermanos, Álvaro, que ya tiene su patrimonio y tal, y Pitita, que es la menor. Ah, Pero de todas- Pitita, sí, pero sí. ¿qué nombre tienen ustedes? Tito, Pitita, muchos Bueno, yo en Ts. realidad ya sabe usted que me llamo Modesto, mi verdadero nombre es Modesto. Oh, Lo y que pasa además que- le va, pero que ni pintado, Yo porque creo que usted de sí, porque modesto... soy un hombre humilde siempre. Modesto, de modesto, cuando era pequeño, modestito y tal y cual. Qué bien, o sea que usted tampoco tiene niños. Ya ve que no son tantas las cosas que nos separan. Usted Ya y yo veo que poco a poco tenemos nos vamos... incluso cosas en común, fíjese, no tener Sí, niños. ¿quién me lo iba a mí a decir? Sí. Bueno, en fin, mire, si le parece... De las Ramblas. Qué bonito. Sí. Sí, hablamos Bueno, luego. nobody's perfect, don't you worry. Sí. No, que decía que teníamos, ya sabe usted, los imperativos de los programas, Sí. las publicidades. Es algo que no podemos evitar, o sea, que están ahí. No, la publicidad es lo que da, además... ¿Me entiende? Sí. Claro, eso. Bueno, mientras nosotros acabamos de hablar de esto, y así que usted es el único heredero. Perdonen, ustedes van a publicidad, pero por favor vuelvan, ¿eh? Sí, pues yo soy el único heredero. Pues qué Vamos, interesante. que tengo el
Eso es, me alegra que hayan vuelto. Bienvenidos. Les voy a presentar a nuestra próxima entrevista. Les digo, fue resistente antifranquista, militante comunista y director de un cine progresista, popular y provocador. En épocas de aperturismo criticó la doble moral de la izquierda y más tarde expuso de forma descarnada el problema de la droga y de la marginación. Sus películas batieron récords de taquilla en España y recorrieron los 5 continentes, obteniendo importantes premios. ¿Quién no recuerda El Diputado, Navajeros, El Pico o La Estanquera de Vallecas? Él mismo tuvo problemas serios con la droga y llegó a vivir situaciones propias de un personaje de sus películas. Logró desengancharse y tras unos años de silencio vuelve para contarnos su experiencia en Agujero Negro, un libro aún inédito. Bueno, seguramente ya lo habrán adivinado. Se trata de Eloy de la Iglesia. Bueno. Buenas noches, señor Eloy de la Iglesia. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, empecemos por ese Agujero Negro, que dice, es un libro biográfico escrito a partir de conversaciones entre el señor Emilio Trinchet, que por cierto le ha acompañado hasta aquí, lo tenemos por allí viendo la entrevista, supongo, y usted. Narra su experiencia vital, profesional, de los últimos 20 años. ¿Qué le ha motivado a explicar su historia? Pues no lo sé, yo creo que fundamentalmente el interés, el entusiasmo de Emilio Trinchet en tener estas conversaciones no son memorias, son conversaciones. Quizá lo más válido como experiencia es no las experiencias que cuento, sino la experiencia del propio libro, es decir, ver lo difícil que es el recordar. Tenemos una deformación del recuerdo, quizá pues, por el modelo cinematográfico, ¿no? Estamos acostumbrados a esos flashbacks cinematográficos donde la cámara se acerca a un primer plano, a los ojos, una disolvencia, entonces un señor se ve a sí mismo cruzando una calle, encontrándose. Bueno, uno a nosotros mismos no nos vemos tampoco en el presente, pero en cualquier caso el recuerdo no es un flashback. El recuerdo... Y depende qué recuerdos, además, ¿no? Yo creo que todos los recuerdos son parte del lenguaje. Eso de toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, es una cosa, es mucho pedir, ¿verdad?, para sus señorías cuando lo piden. Quizá lo único que se puede aportar es sinceridad, es deseo de, bueno, una pequeña catarsis, de hablar, de buscar un interlocutor, como en este caso era Emilio Trinchet, al que yo le contaba cosas, hablábamos y se iban hilando los recuerdos. Es un libro además muy interesante y muy ágil de leer y, bueno, no sé, vamos a intentar hacer un pequeño resumen de lo que usted cuenta en este libro, en esta entrevista, en lo que podamos. Su última película vista en las pantallas españolas es La Estanquera de Vallecas. Exactamente. Bueno, si le parece, vemos un pequeño fragmento y entre todos la recordamos mejor. Veámoslo. ¡Malnacidos! ¡No grite! Pero mira que quererle robar a una pobre mujer como yo. ¡Déjese de rollos y suelta la pasta o le salto la tapa a los sesos! ¡Dispara, Iscariote, dispara! Si es que tienes lo que tienes que tener. ¡Malnacido! ¡Aparta, Leandro, que me la ventilo de un tiro! ¡Quieto, chaval! ¡Drogadictos! ¿Drogadicto? ¡Pervertidos! Para eso queréis el dinero de unas pobres trabajadoras. ¡Para eso! ¡Para drogaros! ¡Pantuza! Pues ya nos podéis matar, que yo no suelto ni un duro. Por la memoria de mi difunto, que era guardia civil. Pues vaya movida que hemos tenido con la Gachí. ¿Y ahora qué hacemos? No veas qué actorazos, ¿eh? Inma Penella, José Luis Gómez ahí, madre mía, madre mía. Usted llevaba hasta esa película un ritmo de casi una película al año. Sí. Y de repente, fíjese usted una cosa, porque hace 2 semanas vino José Luis García. Hacía 7 años que no estrenaba ninguna película. Y de repente llega usted aquí, José Luis García ganó un Oscar. Usted era el director español más taquillero. O sea, sus películas habían funcionado perfectamente bien. Entonces, ¿qué pasó de repente? Bueno, usted me recuerda a un famoso reo que en un momento dado lo iban a ejecutar y su mujer le decía, hombre, lo que más me duele es que te van a ahorcar siendo inocente. Y él le contestó, hombre, peor sería que me ahorcaran siendo culpable.
En este sentido, yo prefiero haber tenido problemas sin una razón concreta, ¿no? Sin una razón exacta que haya hecho que yo haya tenido un bache. Ahí habría, bueno, mucho que hablar. Yo tuve una serie de problemas que conseguí superar yo, pero que no conseguí quizá que lo superaran los que estaban en mi entorno, que, bueno, hubiera una cierta crisis de credibilidad hacia mí. Y eso es un problema dramático, precisamente, para estos problemas que hablamos. Bueno, y además hubo por ahí en medio un famoso artículo en la revista Interview muy amarillista, ¿no? O sea, que parecía que un artículo en el que se hacía un retrato casi terminal de usted, ¿no? Sí. ¿Qué había de cierto en esto? Pues había de cierto una actitud canallesca por parte de esos señores que hicieron. Es decir, el denunciar a esos señores para mí no es un problema personal, es un problema de higiene social. El color amarillo es un eufemismo, habría que buscar un color más parecido al de la mierda para definirlos. Más claro el agua, ¿eh? Sí. Bueno, en Agujero Negro, señor Eloy de la Iglesia, se resumen 20 años de su vida. ¿Por qué empezó a partir del 73 el libro? Bueno, quizá porque no me encontraba con ánimos de recordar más tiempo. Aparte que, ya le digo, no son memorias, son conversaciones. Se empezaba pues, con un hecho histórico muy significativo, que era el momento en que un carrero blanco vuela por los aires, sí, sí. En el momento en que se inicia una serie de convulsiones sociales, ideológicas y todo eso. Y me pareció que fue una fecha bonita de referencia para empezar a hablar. También coincidía de una manera significativa con mi trayectoria profesional. Era en el momento en que yo despegaba, no como carrero, sino de otra manera, profesionalmente. Afortunadamente, sí. Entonces, bueno, 20 años también es un poco un número mágico, ¿no? Eso de los 20 años. Y además, bueno, el señor Eloy de la Iglesia consiguió como una fórmula mágica en sus películas. Hizo un cine popular y progresista al mismo tiempo. ¿Cómo logró dar con esa fórmula, si me permite llamarlo así? Pues no lo sé, no sé siquiera si logré o no logré esa fórmula. Yo me proponía, bueno, contar las cosas que me preocupaban. Problemas de marginación, problemas, bueno, lo que ha dicho de una forma un tanto generosa, casi piadosa en la presentación, ¿no? de conjugar elementos progresistas, elementos de denuncia. Sí. No porque la denuncia a mí me parezca que sea el objetivo del cine, sino porque, bueno, vivíamos épocas en este país donde teníamos todos gran necesidad de manifestar lo que pensábamos, de comunicar con nuestro público, y realmente fueron años, creo que brillantes, no para mí, sino para todo el cine español. Fueron los momentos en que el cine español tuvo grandes éxitos de taquilla, donde empezó a tener una competitividad seria con las multinacionales americanas, cuando de repente surge el fenómeno del vídeo, y en vídeo incluso hay producciones españolas que pueden superar a las americanas. Es decir, entramos en unos cauces de poder hablar, y yo tenía muchas ganas de hablar, y hablé todo lo que quise, y conté los problemas que me preocupaban, problemas de la homosexualidad, problemas luego de la drogadicción, problemas de la delincuencia juvenil, en fin, todo aquello que yo veía por la calle. Era una especie de periodismo cinematográfico. Quizá es un planteamiento que ahora ya no me apetece hacer, si no es que tenga ningún arrepentimiento de ello, pero quizá ahora ya buscaría otras vías, ¿no? Estéticas o formales. Pero en aquel momento, aparte de que se podía acusarme, y se me acusó, vamos, de oportunismos y demás adjetivos peyorativos, a mí me apetecía hacer eso. Bueno, y además, usted antes hablaba de esa sinceridad al tener esas conversaciones con el señor Trinchet, pero bueno, siempre ha sido una persona como muy sincera. Por ejemplo, su condición de homosexual nunca la ha ocultado. Y no ahora, sino hace ya años, ¿no? En el 78, el señor Eloy de la Iglesia tuvo su primer gran éxito, El Diputado. Y precisamente ahí abordaba el tema de la homosexualidad. Vamos a ver unas imágenes de esa película. Pues sabe lo que le digo, que a mí los presos políticos nunca me han caído bien. ¿Y eso por qué, hombre? Parece que se creen superiores y joder, aquí todos somos iguales, ¿no? Deberíamos ser iguales. Deberíamos ser iguales aquí y en todas partes.
Así que estabas aquí la noche del fusilamiento. Menuda noche tan cabrona, oiga. No pegó ojo ni Dios. Y no vea lo que fue al amanecer cuando se los llevaron. ¡Jo! Se oían los gritos de las madres y de las mujeres desde el patio. Aquello fue la hostia. Yo me empalmo enseguida, ¿sabe? ¿Qué quiso contar en esa película? En esa película, ¿Por qué? Yo creo que se planteaba un problema bastante dramático, por lo menos a mí me afectaba muy dramáticamente. Era un problema de una paradoja, de una incongruencia entre una corriente política, ideológica, como era, bueno, toda la izquierda marxista concretamente, que defendía unos postulados de libertad del hombre y que, sin embargo, se mostraba represiva a determinadas actitudes de la persona, como puede ser su conducta homosexual, que caía en los más viejos esquemas de la ontología y de la metafísica aristotélica, de creer que el hombre es, en vez de creer que el hombre tiene conductas, creer que las cosas son en vez de que las cosas pasan, creer que las personas pueden fraccionarse y no entender que la libertad del individuo hay que defenderla desde que se acuesta hasta que se levante con quien se levante y se acueste con quien se acueste. Con todas las consecuencias, ¿no? Exactamente. Entonces en el diputado se veía pues, la tragedia de un hombre de la izquierda, de un diputado de la izquierda marxista, que se veía atrapado por el hecho de que se evidenciaba su condición de homosexual. Quizá ya ahí se hacía había una premonición de lo que serían estos problemas amarillistas de los que hemos hablado antes. Sí, sí, curioso. En sus películas hay algunas premoniciones, después hablaremos de otras premoniciones en El Pico 2, por ejemplo. Bueno, vamos siguiendo porque si no, no podremos hablar de todo. Años más tarde, usted empezó a tener un grave problema con la heroína. ¿Cómo empezó a tomarla? Bueno, yo tuve 2 años y medio, más o menos, de adicción a la heroína. ¿De adicción inconsciente? No, de adicción. Bueno, eso es muy difícil de buscar relaciones de causa y efecto. Creo que en todo es difícil buscarlas, pero en eso todavía más. Podía poner disculpas brillantes, decir, bueno, es que me dejé llevar por la dinámica de las películas que hacía. No, no es verdad. Sería insincero si lo dijera. Fue un problema que me costó superar, pero que conseguí superar pues hace unos 7 años, es decir, fueron 2 años y medio, 3, pero que realmente a mí, a partir de ese momento, lo más preocupante ha sido el que veo que tal y como se crean de continuo campañas disuasorias, no acaba de existir estímulos para que los que estén enganchados dejen de estarlo. Quiero decirle... se dice no a la droga, pero no... El problema sería que a un enganchado se le explica que hay unas mínimas posibilidades estadísticas, en fin, y encima ve que la gente que ha superado, como fue afortunadamente en mi caso, no por el hecho de superarlo rehacen otra vez en plenitud su vida. Entonces, falta alicientes quizá en ese sentido. En eso es lo que... porque claro, a un heroinómano o a un drogadicto en general, decirle que no tome drogas puede ser tan absurdo como decirle a un enfermo que no tenga fiebre. Hay que curarlo. Ahora, es un tipo de cura compleja. No se cura ni con unos supositorios ni con unas pastillas. Ni con unas gotitas, ¿no? No, se cura con una serie muy compleja de estímulos de tipo psíquico, físico, en fin. Y uno de ellos sería el evidenciarles que, bueno, que a un enfermo, cuando se le cura, no se le reprocha que haya estado enfermo. Eso Está muy es bien posiblemente el explicado. problema. Yo lo que quisiera es hacer una pregunta, señor Eloy de la Iglesia. Porque la heroína, además, es una droga que generalmente está muy asociada a la marginalidad. Y en cambio usted llega a la heroína
desde la cumbre, desde el éxito, siendo un director, bueno, exitoso, con unas películas que se acogen en todas partes, que tienen premios. ¿Cómo se explica eso? Bueno, es que sí, lo de la heroína es tan contradictorio, tan curioso, que pueden coincidir en esa misma caída, en ese mismo agujero negro, ¿verdad? Sí. Pues un lumpen de los suburbios de una ciudad, o puede coincidir Jean Cocteau, siendo un escritor. Puede coincidir, por ejemplo, en el caso de la cocaína, también un marginado o Sigmund Freud. Es decir... o Sherlock Holmes. Sí, se crea una extraña homologación interclasista, intercultural. Bueno, porque es que lo que no creo que sea el momento de que entremos en... Hay unas razones biológicas, que los productos que se llaman endorfinas, que son algo que está ya, que es implícito en el individuo, es un problema de unas hormonas que segregamos, que ya tienen esa, grosso modo, esa base química, que en un momento dado, si la tomas desde fuera, por esa tendencia que tiene la naturaleza a ser vaga, es decir, a no hacer más allá de lo que tiene que hacer, pues las deja de producir y bueno, y se crean eso. Y se acostumbra, ¿no? Y se crean unas adiciones terriblemente difíciles de superar. Difícilmente. Usted rodó uno de sus grandes éxitos de taquilla, innegablemente fue El Pico, precisamente sobre el problema de la droga que usted conocía bien. ¿Qué motivaciones personales le llevaron a rodar esta película? Bueno, cuando yo rodé El Pico, conocía muy levemente la heroína. Ciertamente la conocía ya lo suficiente como para que el tema me resultara, bueno, turbador al menos, ¿no? Aquí, si buscáramos unas explicaciones escolásticas de causa y efecto, podríamos decir que el haber tenido ese éxito, que fue, de hecho, la número 1 de taquilla del año en España, me supuso luego... Bueno, ya he dicho antes que no creo en esas culpabilidades, en esas relaciones causales. Lo que sí es cierto es que a mí la película me hizo conectar más directamente con la droga y caer ya en la paradoja mayor que se puede caer, es decir, estar denunciando algo y a la vez estar metido en ello, ¿no? Y creo que además es un problema que no ha sido mío, que les ha pasado a muchos. Si le parece, vemos un fragmento del Pico, pero del Pico 2. Muy bien. ¿Qué pasa ahí? Nada, que Chino y sus colegas le están dando un palo al nuevo. Ya le he jodido. Ya. Y no lloriques, coño. Joder, me parece que se están pasando con él. Bueno, que el chavalín también ya sabe cómo defenderse, ¿eh? Ahora, vamos a abrir la puerta de la galería, que ya oigo a los que suben del comedor. Vamos dando pies. Bueno, cuando usted rodó El Pico 2 sí que estaba enganchado a la heroína. Sí, realmente cuando estaba más. Yo le pregunto, pero ¿cómo podía usted rodar? ¿Cómo conseguía rodar el distanciamiento necesario para estar creando una obra? Pues igual que un descargador de muelles, descarga los muelles. Un descargador que muelles no está haciendo arte. Está trabajando, y un director de cine también. No sublimemos las cosas. De hecho, y Cocteau estaba escribiendo y Flaubert estaba haciendo las cosas del mal. Es decir, el problema no es ese. El problema no es que disminuya capacidad. De hecho, hay en la China premaoísta hubo mandarines de esos que se morían muy viejitos, con la barba larga, siendo piómanos. El problema no está en la nocividad directa de tóxico, sino en el gravísimo e inasumible problema social que supone el utilizar una sustancia que arruina, que degrada, que te convierte en esclavo, ya no de ese tóxico, sino de los expendedores de ese tóxico y tal. Y aquí yo me veo un poco... Porque usted necesitaba 100.000 pesetas diarias de dosis. Pues sí. Porque eso es impresionante. Entonces, aquí, mira, después de haber visto estos dos fragmentos, no me queda más remedio que hacer una triste evocación del personaje que por 2 veces hemos visto, tanto en La Estanquera como Luis en Manzano. que fue José Luis Manzano, una de las personas a las que yo más he querido en mi vida y que murió de una sobredosis porque no hubo forma de hacerle que se retirara.
señor Eloy de la Iglesia, ¿cómo consiguió usted salirse de esto? Posiblemente porque no es lo mismo engancharse cuando se tiene 17 años que cuando se tiene 40 y tantos, como tenía yo. Yo tenía otros referentes de la vida. Para mí eso era un accidente muy grave. Pero, bueno, podía tener recursos más o menos intelectuales o cerebrales de plantearme, sobre todo una cosa muy básica, Marisol, y es que yo no sabía atracar bancos ni quería aprender a atracarlos. ¿Le sigue interesando el cine? Mucho. ¿Y qué va a hacer? Venga. Bueno, pues... ¿Qué vamos a hacer? Porque solo estamos hablando del pasado. ¿Qué nos queda? Bueno, a ver. Yo tengo un proyecto, no es exactamente de cine, es un proyecto audiovisual y precisamente... A ver, cuéntenos. Conecto un poco con todo esto. Es un proyecto audiovisual destinado al medio televisivo, que sería hacer una serie, que sería una reflexión de lo que ha sido el pensamiento humano, desde los filósofos presocráticos hasta los científicos cuánticos actuales o los biólogos moleculares actuales. Es decir, la peripecia del pensamiento, y que sirvió de alguna manera como un aliciente para proponer a la gente que se enganchara a saber, que se enganchara a pensar. ¡Qué maravilla! Sería recurrir a los procedimientos tecnológicos más avanzados. Podríamos poner un precedente que fue, por ejemplo, la serie Cosmos, pero sin cartón piedra, sin maquetas, es decir, con simulaciones de ordenador, con realidad virtual, es decir, cambiando esas batallitas de comecocos o de marcianos por batallitas dialécticas donde se enfrenten a través del tiempo y del espacio pensadores de una época y de otra, a través de un grupo de muchachos que supone que tienen informatizado todo el pensamiento humano y lo confrontan, lo juegan con ello, es decir, lo recrean, hacen discutir a Descartes con Einstein o Eso es a Kant interesantísimo. con Aristóteles. Suena estupendo. Bueno. No, la idea suena estupenda. ¿Realmente está muy metido ya en todo esto? Sí, llevo trabajando en ello bastante tiempo. Sí. Es concretamente lo que en este momento más me interesa. Más que una película, aunque es lo más específico mío sería hacer un largometraje, pero en este momento, por curiosidad de investigación del lenguaje, por todo, sobre todo por esa invitación a que la gente se enganche a pensar, me gustaría hacerlo. Creo que es la mejor manera de terminar esta entrevista, ese lema tan bonito que nos transmite el señor Eloy de la Iglesia, que nos enganchemos, que ustedes también se enganchen a pensar y a saber, porque saber es una droga, ¿no cree usted? Sí, es una droga, pero que posiblemente haya que defenderla como la droga mejor. La mejor droga. Señor Eloy de la Iglesia, muchas gracias por estar aquí y nuestra absoluta enhorabuena y sincera por estar como está y con tantas ganas de hacer esas cosas estupendas. Gracias. Gracias. Yo estoy muy fortalecida después de terminar entrevistas así. O sea que lo que ahora les tengo que decir es que descansemos un poco para después estar preparados para entrar en materia en el debate. ¿Les parece? Pero vuelvan, por favor. Venga.
menys el juliol i l'agost que hem decidit que... Viure, vivir. I després doncs, Madrid i escriure. Home, una pel·lícula es va fer amb guió meu, que va anar molt bé. La senyora... Home, l'adaptació cinematogràfica de la novel·la de l'Antoni Mus era meva. ¿Le estabas diciendo algo tú a ella? Sí, preséntame como sociólogo mejor. Como sociólogo y periodista. Como sociólogo y periodista. Te voy a decir unas par de cosas sociológicas, de datos y eso. El problema es que me dejáis un poquito, porque vosotros os ponen uno, pero a mí no me ponen. Lo hemos pedido, ¿eh?
De momento no pensamos tener más hijos hasta que seamos mayores, dijo Andrés, un padre de 14 años ante su hijo recién nacido. Esta frase identifica perfectamente el tema de debate que nos reúne hoy en Tal Cual. ¿Quién se preguntaba hace unos años cuántos hijos había que tener y cuándo era oportuno tenerlos? Si lo habitual era que estos planteamientos se hicieran entre los 20 y los 25 años, ahora distintas razones sociales e incluso científicas permiten que mujeres solteras, parejas, matrimonios o mujeres menopáusicas puedan planificar cuántos hijos desean tener y en qué momento de sus vidas prefieren disfrutarlos. En estos momentos España empieza a destacar por ser uno de los países donde se da la doble circunstancia del aumento de madres adolescentes y de la recuperación de madres con edad de ser abuelas. La incorporación de la mujer al mundo profesional, los cambios del rol en las parejas, la participación del hombre en el cuidado de los hijos, el deseo de disfrutar más tiempo de la juventud y de la supuesta libertad que ello implica, son algunas de las razones que han empezado a condicionar el número de hijos y la edad ideal para tenerlos. Bueno, por eso hoy hemos organizado el debate sobre el tema hijos, cuántos y cuándo. Bueno, espérense porque antes de debatirlo hemos decidido preguntar esto mismo, pero a los sevillanos. Veamos. Especial. Sevilla sigue teniendo su duende y sigo oliendo a sal. Me gusta estar con su gente. Me gustaría tener por lo menos 2 o 3 y además tenerlos pronto para después poder disfrutar de ellos, como tenerlos sobre 20 años o 22 años y demás. No tenerlos demasiado tarde porque después no disfrutar de ellos y la diferencia generacional sería muy grande. Tengo uno, me gustaría tener más, pero pienso que tal como está hoy la vida, depende también con la edad que te cases, ¿no? Si te casas muy joven no lo veo conveniente, ahora si te casas mayor pues tampoco interesa alargarlo mucho. Por lo menos 4, o así, y a partir de los 27 o 28 años, más o menos. Niños 2, a edad 24 y 30, que es como los he tenido. Unos 2 máximo, por ahí. La edad sobre los 38, tengo ahora 37, o sea que antes no los puedo tener. Yo tendría 2 solo, simplemente. 2 o 3, ¿Por qué? Porque hay que vivir la vida y muchos más no tendría. Yo 2 o 3 más, pues, hay que divertirse, a ver. Hay que divertirse primero y Los después... niños dan mucho agobio. Es mucha tarea, a ver. Yo tengo 2 hijos, creo que para mí es el ideal y creo que es al principio del matrimonio cuando se deben de tener. Cuando el hombre esté suficientemente maduro. Maduro no implica que tenga una edad mayor o menor, sino maduro psíquicamente. Un par de ellos. Y pues a la edad, pienso que una edad, unos 25 o 30 años está bien. Me gustaría tener 3 hijos y pues a partir de los 25 años por ahí, para que los pueda criar joven. La situación de vida, desde luego, no está para tener hijos, porque hasta que esto no lo arreglen, desde luego la cosa está cruda. Pero vamos, yo creo que el número ideal son 2. Yo como hijo bastante, o sea, yo porque siempre hemos sido dos hermanos y me gustaría como mínimo 5 o 6. 3. ¿Y no me hubiera gustado tenerlo? Vamos, que ahora me viene largo, vaya. Yo ya el programa lo tengo hecho, porque tengo 5 hijos, 2 hembras y 3 varones. Las hembras están casadas y desde luego el programa mío ha sido al principio por una razón muy sencilla, para que al final, en vez de cogerlo yo a ellos en brazos, me cojan en brazos ellos a mí. Yo como máximo tener un par de hijos o 3, vamos, algo que se pueda, que no... Esto no vale, coño. Parecía que la gente quería tener más hermanos que no hijos, ¿no? Bueno, en principio, no sé ustedes qué pensarán, pero de momento vamos a saber qué es lo que piensan nuestros invitados al debate de esta semana en el Tal Cual. Y, evidentemente, primero se los voy a presentar. Empiezo, como siempre, por mi derecha. No me pregunten por qué, pero así es por donde empiezo. Tengo a una mujer que no necesita demasiada presentación, porque es conocidísima de todos ustedes. Es Silvia Tortosa, actriz, casada en 3 ocasiones y que es partidaria de no tener hijos. Veremos, veremos. Bueno. A su lado está Xavier Rubert de Ventos, filósofo. Decidió ser padre cuando era mucho más joven. ¿Correcto? Muy bien. Y para terminar, en el extremo derecho tenemos a Alejandra Guzmán, que es cantante y es madre de una hija que tuvo
cuando era muy jovencita. No, tiene 2 años, hace 2 años. Bueno, es que usted Cuando tenía es muy joven. 24. Bueno, ahora voy hacia mi izquierda. Ahí tengo a Horacio Sáenz Guerrero, que además, bueno, os voy a presentar primero. Horacio Sáenz Guerrero es periodista, director de La Vanguardia durante muchos años, no en estos momentos, pero sí durante muchos años, y además fue el primer periodista que ganó el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Y él es padre, feliz padre de una hija, tras haber cumplido los 72 años. Y el señor Horacio Sáenz Guerrero, yo le quiero agradecer especialmente que esté aquí para hablar de este tema, porque no es muy habitual en él, ¿verdad? No. A su lado tenemos a Manuela de Madre, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, que decidió disfrutar de la maternidad a partir de los 30 y hoy, con 38 años, tiene 2 hijas, una de 4 años y una de 8, ¿correcto? Pero por un año más, 39. Ah, 30. Yo le quitaba uno y veo que usted no es coqueta. Sí. Pero sincera. Así dicen, está mejor. Exacto, pues se conserva muy bien, ¿no? Sí. Muy bien. Y en el extremo izquierdo tenemos a Luis Enrique, digo, no, perdón. Luis Enrique no. No, pero era una broma, ¿eh? Lorenzo. A Lorenzo Díaz. Sí. Lorenzo Díaz, que es periodista y sociólogo, Sí, sí. y que él ha vivido una doble experiencia. Sí, yo me casé en el año porno, en el 69, y tuve una hija, y luego pues ahora he tenido una experiencia extraordinaria, y es que tenemos un niño pequeñito de 14 meses, y hemos descubierto otra vez la felicidad total. Bueno, pues entonces ya ven que la variedad es mucha, cada uno de ellos tiene una experiencia concreta y en estos momentos se tratará de ver qué pasa. Sí, cuántos, cuándo, a ver si nos aclaramos. ¿Cuándo se es mejor padre? ¿Cuando se es joven o cuando a los 20 dijéramos o a los 40? Empecemos por ahí. Yo te el puedo que decir quiera. una cosa, ¿eh? Yo te puedo Yo decir te una veo cosa. lanzada. Yo soy hija de una madre que, como todos ustedes conocen, es Silvia Pinal, que tiene mucha más edad de la que yo tengo. Y creo que no viene dentro de una generación normal para que yo me comunique con ella. Ahora, yo soy madre joven porque yo quise, o quiero más bien, tener una comunicación con ella mucho más directa. Pero no sé si es mejor tenerlos de joven o mayor. Yo creo que es cuando tú los quieras tener. En cualquier caso... Cuando a ti te nazca, hombre. Sí, yo estoy de acuerdo con ella. Yo que tengo la doble experiencia de a los 20 años ser padre, tenía la cabeza más a pájaros, es decir, estaba más hipotecado por otras cosas, por aquello que decíamos de la utopía, el compromiso político y tal. Y a los 40 ahora, cuando he sido otra vez padre, estoy más centrado en el objeto de amor, es decir, que me siento más a gusto, es decir, creo que fui un buen padre, pero discreto, light, en aquella época. Light. Y soy un padre ahora más... es más, yo estaría dispuesto a crear un club de padres maduros con mi amigo Horacio, para, como ha hecho Jan Nicholson, para hablar de los hijos, porque claro, los hijos, hablar sistemáticamente puede uno acabar en un cierto mongolismo, es decir, porque empieza uno a caer en ciertas culturas de la ternura que otra gente no comparte y demás. Solamente la gente que es padre adulta, pues puede comprender todo lo que es ese mundo de sensaciones y demás. Entonces, yo puedo decirte que soy un padre maduro, ahora mucho más feliz que cuando la cabeza la tenía pájaros. Señor Horacio Sáenz Guerrero, ¿cómo se siente un hombre al vivir esa paternidad cumplidos los 70 años? Yo creo que no hace falta decirlo, y con muy poquita imaginación se puede comprender. Es una experiencia muy esperada, dicho sea de paso, muy dificultosamente obtenida, dicho sea de paso también, pero de cualquier modo una experiencia que yo me permito recomendar a todos. Cuando uno creía que ya se había llegado al final del tiempo, yo me he encontrado con la inmensa gloria de que me inunden las primaveras, y perdón por la retórica, ¿no? Verdaderamente es una hermosa experiencia, y si nos ponemos a hablar, como parece que de algún modo se tiene que llegar a ello, de cuándo, en qué época, cuándo es mejor, cuándo se es un mejor, si antes o después, pues si ustedes me permiten, para que no tenga quizá que repetirlo, yo me imagino que quienes pueden decir, llegado el momento, quiénes han sido mejores padres, comparativamente, claro, son los hijos. Establecer teorías sobre cómo se ha de hacer o no se ha de hacer, uno lo sabe, más o menos,
es un producto de una determinada cultura. Pero de verdad creo yo que lo que lleva a una paternidad feliz y a unos hijos satisfechos de esa paternidad es un sentido de la ternura, un sentido de la delicadeza, una experiencia adquirida que sientes la necesidad de transmitirla, el gozo de poderla transmitir, y eso creo que es lo más bello de todo. Y en cuanto a mí se refiere, eso está siendo lo más bello que he vivido. Y aparte de ese gozo, señora Manuela de Madre, por ejemplo, ¿cómo se compaginan la vida profesional de una mujer con los hijos? Bueno, pues como tantas y tantas mujeres que trabajan fuera de casa, con un poco de organización, con algunas dosis de sacrificio, entre comillas, y con cariño y bueno, sobre todo con el deseo de ser madre, de tener hijos, de disfrutarlos con esa naturalidad que da el haberlos tenido siendo deseados. Y en el caso como el mío, por ejemplo, tengo la suerte además de poder contar con mi madre y mi suegra, que colaboran mucho de las tareas de la crianza y del cuidado de mis hijas. Y eso me permite a mí tener la intensidad y la dedicación que tengo fuera del horario o del trabajo en casa. De todas maneras, yo creo que las mujeres que nos dedicamos a alguna profesión o a la política, tenemos en general los mismos problemas que tantas otras mujeres trabajadoras que han de salir temprano de casa. Sí, yo le preguntaba como mujer trabajadora, es decir, no como es mujer un poco complicado, política. un poco complicado. Lo que pasa es que también con organización y tus hijas, en mi caso mis hijas, están acostumbradas a que su madre trabaje muchas horas fuera de casa y lo viven como una cosa natural. Tampoco hay que tener ese sentimiento de culpa que a veces nosotras mismas ponemos de manifiesto o no tan exagerado, porque hay muchas amas de casa que están todo el día en casa, que tienen unos medios de vida de mucha más dificultad y tampoco no están ni tan tranquilas ni tan pendientes de los hijos para estar escuchándoles, para estar atendiéndoles o para esa santa paciencia que a veces requiere el tener muchos hijos o el poderles tener con esa ternura, con ese cariño, con esa ilusión, dándoles las explicaciones pertinentes. Por tanto, como a lo largo de la historia, tantas mujeres, con mucho sacrificio, con mucho trabajo, pero eso sí, sin renunciar a nuestra vida profesional y a poner al servicio de los demás nuestra inteligencia, nuestra experiencia como seres humanos. Yo les voy a hacer una pregunta, pero además es que es curiosísimo. Este es el cuarto debate que presento en Tal Cual. Y parece que esto se está convirtiendo como en que yo tengo que irles preguntando a ustedes cosas. No, a mí me encanta porque lo que está diciendo es muy cierto. Les estoy Más presentando vale un debate. calidad que cantidad, ¿no? Yo digo en muchos aspectos, porque yo soy chavita, ¿no? Yo soy pequeñita, pero yo también soy independiente y cuento con la nana que fue mi nana y me ayuda y tal, pero... Le está preguntando el señor Horacio Sáenz Guerrero, ¿Perdón? chavita, ¿qué significa? Chavita, perdón. No, Pues no. jovencita, Es que había entendido... No, pequeñita no. No, pequeñita de Es ningún lado. gallarda. No, pequeñita no. Vamos, joven. Jovencita. Joven. Eso sí. Pero lo que está diciendo la señora, que es muy cierto, es que uno, siendo independiente, mujer trabajadora, pues te la buscas como sea. Y tienes a personas que te apoyan y más vale la calidad que la cantidad. Porque tú llegas con tu niña y le das un cariño que ella sabe y ella ve que la madre se va, pero que vuelve. También está el padre, en mi caso... Ah, bueno, también quiero decir, el padre de mi hija, ¿no? Pero... que aquí la que trabaja soy yo. En el caso de muchas madres con pareja, sea el tipo de pareja como sea, si en matrimonio o por acuerdo y tal, pues yo creo que los hombres también han avanzado mucho en ese aspecto y hoy día la Sí. maternidad-paternidad es compartida en todos los Sí, sentidos. es cierto, Claro. esa imagen estereotipada del hombre manazas y el hombre impresentable, yo creo que ha habido un asalto del feminismo a cambiar actitudes. Y bueno, pues concretamente, pues yo en mi casa tengo 3 mujeres y soy el cocinero, es decir, no me importa. ¿Entiendes? No, es verdad, es decir, que hay una serie... Además cocináis muy bien Sí, los hombres, los roles han cambiado y ahora a mí me gustaría decir una cosa muy interesante con respecto en torno a esta encuesta que has hecho, informal, pero que puede tener interés. Los españoles mentimos y las españolas mucho cuando decimos los hijos que queremos tener. Desde el año 65 tenemos muy pocos hijos en este país. No llegamos a la pareja. Y entonces la gente, en sus relaciones cotidianas, pues dice y proyecta a lo mejor sueños. Que yo quiero tener. No llegamos a la pareja. Perdón, es que no se trata de que proyecten o tengan sueños. Yo creo que en una gran medida, si en España y en términos generales en
en la cultura occidental en la que estamos metidos, la baja de la natalidad en Europa, por ejemplo, se debe a un cálculo previo que tiene muy poco que ver con... ¿Pero por qué cálculo? Cálculo en México no se calcula nada. Perdón, en México sois gentes felices y que vivís volando. No, ¿volando en dónde? No, volando alegremente entre las flores y no, los perdóneme, bosques. pero Puede yo ser. creo que no volamos. Yo creo que el amor, como usted Sí. acaba de decir, Sí. es muy importante, como Claro. cualquier católico, También ¿no? es importante vivir, Entonces, allá se tienen garantizar a los muchos hijos, una pero vida. aquí que no lo tengan, ese es su problema. no, es que Ahora, yo que hablo de vuelen problema. ustedes o no, Permítanme, por es que favor, primero, eso se les deja a cualquiera. primero, no hay problema. El problema se lo plantea cada uno si ha llegado a esa conclusión. No sé si es equivocada o no. Es un razonamiento en que las parejas en general procuran tener el número de hijos que pueden criar bien, claro. que pueden educar Por eso hay bien, una que pueden planificación. alimentar bien y que no se mueran. Por Doña eso, Alejandra, por eso hay una Precisamente hablaremos de esto. planificación. Permítanme que dé paso a publicidad. Y además, la señora Silvia Tortosa y el señor Xavier Ruber de Ventós están aquí calladitos y en cuanto vengamos de publicidad, prepárense, porque entran a saco. Hasta ahora mismo. Bueno... Como muy bien nos apuntaba aquí ahora, me apuntaba el señor Xavier Ruber de Ventós, este ha sido un discursus interruptus y además hoy que hablamos de hijos, fíjense ustedes qué apropiado. Y por cierto, señor Ruber de Ventós, ¿usted cuándo cree que es mejor la comunicación entre los hijos? O sea, ¿cuando un padre es joven o cuando...? ¿Cómo le fue a usted? Bueno, yo casi solo creo en la reproducción. O sea, yo tengo más instinto reproductivo que instinto sexual incluso. Yo desde los 16 años sabía, y mis hijos les pasa igual también, desde los 16 años sabían que lo que querían, o sea, en lo que creían, sobre todo, más que nada, era en tener hijos, como un instinto primario. Hay gente que insiste en que es bueno tenerlos joven. Yo los tuve en los 20, pero los tenía en los 30, ahora en los 50, cuando fuera. Cuando se tercie, cuando se pueda, cuando haya dónde, cómo, con qué y con quién. Sobre todo con quién. Sobre todo. Sobre todo con quién. Pero hay gente que dice, no, es que hay que tenerlos joven porque luego eres amigo suyo. Yo pienso que los hijos no son amigos, los hijos son hijos. O sea, esto de amigos no... Sí, pero amigos es decir muy poco. Es decir, amigos es como si uno pudiera establecer una relación simétrica o paralela y no lo es. Lo bueno de hijos es que un hijo te diga, como me dijo un hijo, oye, no me hables como Franco, por ejemplo. Eso le dicen a usted a los 5 años un niño te dice, no me mandes como Franco, caray. O uno que me pregunta dice, oye, ¿cuándo supo de los Reyes? Y no queda algo más que se sepa más tarde como los Reyes, que aún no sepa. Esto es lo que aprendes. Y tú les enseñas unas cosas y ellos te enseñan otras. No eres un compañerito. Estos padres que llaman a sus hijos por nombre de pila y se llaman Pepito y Juanito. No, mis hijos me han llamado siempre papá. Yo les he llamado por su nombre. Yo creo que en las relaciones jerárquicas, perversas, pastosas, dependientes, en fin, esto es la relación familiar, con sus costes y sus beneficios. La señora Silvia Tortosa decía, caramba, ¿no? Con este instinto parece que usted no... No, vamos a ver, yo como he oído mucho hablar sobre hijos, y muy bien, por cierto, me siento un poco, aunque vaya vestida de rojo, como la oveja negra de la familia, ya que yo soy la única aquí que no ha tenido hijos, y me gustaría muy humildemente, muy modestamente y con todo el respeto, representar, no defender, porque aquí nadie está atacando a nadie, simplemente exponer la postura de las mujeres y de algunos hombres que han decidido no tener hijos en su vida.
En mi caso concreto lo decidí cuando era una niña, muy pequeñita, no me gustaba para nada el rol que la mujer tenía en ese momento en la sociedad. Me parecía un rol en el que la mujer estaba totalmente subestimada, no porque lo que viera a mi alrededor me disgustaba, mi madre era una mujer feliz como ama de casa y las madres de mis amigas también, pero yo pensaba que la mujer podía hacer mucho más y que el rol de la madre la ataba muchísimo en la perspectiva de la madre en aquellos momentos. No hablo de las chicas de 18 años hoy día, sino de las mujeres de mi generación, que es por supuesto otra generación distinta y otro planteamiento. Eso, unido al hecho de que yo no tenía ningún instinto maternal, posiblemente el hecho de que yo nunca jugué con muñecas, me hicieron definir 3 cosas en mi vida. Primero, que no tendría hijos, seguro que no me casaría. Segundo, que no me casaría. Y tercero, que me dedicaría al mundo del espectáculo. 2 las he cumplido, lo del mundo del espectáculo y lo de no tener hijos. Casarme no, me he casado 3 veces, pero con 3 amigos, con lo cual la relación es 50%. Y entonces bueno, pues somos como si fuéramos del mismo sexo, en cierto modo. Entonces, como hay muchas mujeres que han decidido no tener hijos, y aquí hay una abrumadora mayoría de los que piensan que sí, me gustaría, así muy humildemente, romper una pequeñita lanza en favor de ellas y decirles que el hecho de no tener hijos no significa ningún hándicap en absoluto. Las que no lo han tenido porque fisiológicamente no han podido, que se olviden del complejo de Yerma, porque hay muchos niños por el mundo que necesitan padres. Claro. Y que están encerrados en asilos, y que están encerrados en orfelinatos. Y hay muchos niños no queridos que están ahí subsistiendo. Muchos niños en la calle. Y muchos niños en la calle. Había 200.000 niños viviendo en Brasil. Imagínate tú qué cifra escalofriante. O sea, que todas esas mujeres que físicamente no han podido tenerlos, que se sientan que van a ser muy útiles, extraordinariamente útiles a la sociedad, si adoptan 1 o 2 de esos niños que nadie ha querido y que andan por ahí como pequeños salvajes, o bien en la tristeza, pues claro, del afecto de un orfelinato que siempre es muy reducido, ¿no? Fácil, y que es muy duro, sí, lo comprendo. Y luego las mujeres que también decir que hay muchas, que el hecho de tener o no tener hijos es una decisión totalmente personal y que yo, y como otras muchas mujeres con las que he hablado desde que sabía que iba a venir aquí, me he dado cuenta de que muchas mujeres piensan también que tener hijos es una carrera de una gran responsabilidad y que cuando tienes tú una vocación muy fuerte hacia otro tipo de carrera, como en mi caso concreto, no me veía yo, vamos, claramente por mi incapacidad, de compaginar 2 carreras que para mí son fundamentales. Traer un hijo a este mundo es una cosa terrible, es una cosa de una responsabilidad maravillosa y el hecho de criar un ser humano de la nada hasta convertirlo en un ser de bien, que no caiga en según qué cosas, que ese arbolito que crece recto y que procuras que no se desvíe, a mí me parece y admiro tremendamente a las madres. Y admiro tremendamente aún más a las madres que han afrontado el reto de ser madres y al mismo tiempo consiguen sacar adelante a sus hijos y bien, como tenemos aquí ejemplos. Sí, Alejandra, yo te digo una cosa, de lo que estás hablando, tú que eres actriz, yo lo primero que le pregunté a mi mamá fue eso. Mamá, ¿qué va a pasar con mi carrera? Porque yo cuando empecé, yo ya tenía un lugar en mi país, ¿no? Y yo tuve mucho miedo de perder todo lo que había logrado dentro de mi carrera por eso. Porque decía yo, es que ya con la niña ya no va a ser igual. Y ella me dijo, muy como una señora que lo es, me dijo, yo tengo 4 hijos y nunca se ha visto mi carrera en ningún problema de nada. ¿Por qué? Porque así lo ha llevado ella y bien que lo ha llevado, ¿no? Pues es admirable la capacidad de tu madre. Pero usted que es actriz también lo entiendo y yo apoyo también a las señoras que no tienen hijos porque sí, bueno, aquí no viene uno a decir tú tienes o no tienes qué, el que quiera tenerlo. Perdón. Aleluya, y el que no, pues hay que darle la libertad. A mí me gustaría discrepar un poco con Silvia, que ha elaborado un discurso muy bello, muy bien hilvanado, pero que tiene también contradicciones. Yo creo que es absolutamente compatible ser madre con ser excelente actriz. Claro. Me parece, perdona un segundito, perdona. No he dicho nunca que fuera incompatible, perdona. Lo que he dicho es que en mi caso concreto consideraba yo personalmente que yo no me veía capacitada para llevar una familia adelante. Niños, no matrimonio, que es otro rollo, son 2 adultos y ya se apañan ellos. Niños, que es una responsabilidad tremenda, esa cosita pequeña que la tienes que educar, verla crecer y evitarle todos esos terribles males de Pero no le vas a evitar nada, hombre, no, si la vida es pero así. tienes que intentarlo. ¿Qué le vas a evitar? Si todo viene y va. Lo que pasa es que tiene uno que decirle, esto está bien y esto está mal. Manuela, permíteme, tenemos un psicólogo entre nosotros al que además le voy a pedir disculpas porque el tiempo hoy nos va comiendo como un ogro. Él es José Manuel Alonso. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. José Manuel es miembro del Colegio de Psicólogos de Barcelona. Yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo mejor para un niño? ¿Un padre joven o un padre más mayor? ¿O ese ideal no existe para el hijo? Bueno, yo pienso que lo importante, en primer lugar, es que sea una decisión individual, en segundo lugar, que sea una decisión de pareja,
y que se tenga en cuenta, que yo pienso que por lo que han dicho nuestros encuestados, pues se tiene bastante en cuenta, que la crianza de un niño es algo con muchas responsabilidades y a lo cual la sociedad pide cada vez más. Pide que se tengan en cuenta sus derechos y que se prevengan en lo máximo muchas dificultades. Con lo cual yo pienso que vivimos en una época en la cual la familia tiene tantas transformaciones que incluso hay personas que hablan de que se habría de dejar de hablar de familia por esta variedad y que pensamos que es una variedad y pluralidad rica, que es una cosa que se ha de potenciar. Entonces yo pienso que cualquier momento evolutivo de la persona, prácticamente cualquier momento, es bueno para decidir tener hijos siempre que se tenga un deseo de tenerlos, una cierta madurez personal, un apoyo social y familiar y también unas mínimas condiciones materiales. Digo esto en último lugar porque a veces se dice que para tener hijos hace falta muchos recursos económicos y esto tampoco es cierto. En mi campo profesional trabajo en atención a personas con maltrato y abandono emotivo y físico y vemos que esto se produce muchas veces igualmente en clases sociales que tienen muchos recursos. Con lo cual yo pienso que no es tanto un padre joven, una madre mayor, un padre joven, sino es más el asumir la decisión con el máximo de apoyo y con el máximo de responsabilidad. Y en esto sí que sería importante el que para muchas familias de nuestro país hubieran más políticas familiares y más políticas dedicadas a la infancia. Gracias. Bueno, me alegro mucho de oír eso porque me daba la impresión después de oír a la señorita Guzmán de que traer hijos al mundo era una cosa de ¡ale, venga, a lo que salga! Señora, perdona. Entonces, claro, me alegro mucho de oír que es una decisión que hay que tomarla con mucha responsabilidad, sabiendo lo que uno hace y, bueno, por lo menos evaluando un poco los medios, tanto familiares como sociales como económicos que puedan tener a mano. Evidentemente, un hijo es algo que necesita, yo pienso, dedicarle mucho tiempo. No hablo de dinero, tiempo, dedicación de tiempo, que es lo más importante que los padres de hoy día no tienen con sus hijos, dedicarle tiempo, dedicarle cariño y atención. Vamos a ver, los padres de ahora y los padres de antes. Aquí hemos oído encuestados del municipio de Dos Hermanas de 50 años o 60 años que han sido 8 hermanos, que eran 8 hermanos. Es que las condiciones de vida hace 40 años, 30 años en España eran mejores que las de ahora. No, yo creo que las madres de entonces, que los maridos estaban en el campo trabajando un montón de horas y ellas en casa sin lavadora, sin lavavajillas, que hay pocas todavía que lo tengan todos, sin los adelantos de la técnica, criaban 8 hijos ¿de qué manera? Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho trabajo. Existía una mortalidad infantil muy alta, peligro para la vida de la madre también muy alto y se hacía. Yo creo lo que ocurre es que... Señor Verdeventos, sí, Manuel, pero fíjate, date cuenta, las presas, como los conejos, tienen una estrategia reproductiva prolífica. Porque yo no soy partidaria de tener 8 hijos, fíjate, digo, las presas o las sociedades pobres reproducen muchos hijos porque sobrevivirán pocos. Cuando en lugar de ser presa eres predador, o en lugar de ser pobre te haces rico, cambias de estrategia. Los etólogos dicen una estrategia K, que consiste ya no en tener muchos y que sobrevivan algunos, sino tener menos y que sobrevivan todos. Esto es una estrategia igualmente sensata. Señores, lo siento, yo no puedo ser sensata, pero me están diciendo hace rato que corte. Yo me voy haciendo la longi, ¿saben? Yo lo miro al regidor, yo pienso, bueno, pero tengo que cortar. Sí, yo disimulo, pero finalmente, porque además, saben ustedes que el señor Tito Diagonal, que fíjate que nos hubiera ido perfecto, que en vez de la semana pasada, pues hubiera sido esta, que no hubiera podido venir, nos hubiera enviado las flores, fíjate. Pero en fin, la cosa va como van. Bueno, de todas formas, yo me quedo con la última opinión. Estoy encantado con ese Horacio Sáenz Guerrero. Un beso a Serena por esa paternidad asumida maravillosa. Que te sigan estallando las primaveras durante mucho tiempo. Estoy de acuerdo con Lorenzo Díaz en decir que hoy en día no se dan premios de natalidad y la gente no quiere tener hijos porque Franco hacía muy bien dando aquellos premios. ¿Te acuerdas, Lorenzo? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, como no, Alejandra Guzmán es una madre muy padre, como dirían en México. Muy padre quiere decir muy buena, no ponga usted esa cara que no me estoy metiendo con usted. Padre es muy bonito, en México, es decir, algo agradable. Doña Manuela de Madre, que es alcaldesa, madre y de izquierdas. Pero yo me quedo con esa opinión. Bueno, Silvia Tortosa no hay que decir que no tiene hijos, porque claro, se casó 3 veces con 3 ritos distintos y con 3 señores distintos. O sea que en lugar, ahora podría tener una guardería y además con 3 religiones. Sería un auténtico lío. Pero yo me quedo con Javier Ruber de Vintos. Los ricos tenemos que tener los hijos justos que permitan nuestro patrimonio, para no dilapidar la herencia.
A mayor latifundismo, más hijos se pueden tener. Y no es un problema económico, porque nosotros con las hayas, las tatas y los internados en Suiza no tenemos ningún problema económico. Y los pobres tienen que tener todos los hijos que les envíe Dios, porque si no, en el futuro, no tan solo no tendremos obreros, sino que lo que es peor, no tendremos ni siquiera parados. Señor o sea, que Tito. los pobres que apaguen la televisión ya y se pongan a hacer hijos como locos. Vamos, de verdad. Señor Tito, no dilapidemos el tiempo porque tengo que decir una cosa muy importante a los telespectadores. ¿Ah, sí? Sí. Verán, y es que generalmente cuando se termina este programa yo les digo, bueno, recuerden, el viernes que viene nos vemos. Pues no, nada de eso. El viernes que viene no nos vemos porque no será posible, porque les vamos a hacer un programa especial y nosotros va a ser hasta dentro de 2 semanas que no estaremos aquí. Pero por favor no nos abandonen, o sea, no, ya sé que hoy en día esto de la constancia es algo que no se lleva demasiado, pero en fin, así es, recuerden, el viernes que viene no estamos, pero el otro volvemos aquí. Un besazo, gracias a ustedes por estar aquí y gracias a ustedes por estar allí. Hasta luego.